con el apunte que les mandé de ISLM. Y aparte en lo que vimos de mercado de dinero. Pero eso solo a corto plazo se mantiene en economía abierta, en el modelo de economías abiertas. O sea, cuando cambie la cantidad de dinero va a haber un impacto en la tasa. Cuando cambie el nivel de actividad puede haber un impacto en la tasa. Pero ¿eso qué sería? Una perturbación del equilibrio. O sea, si está en equilibrio la economía y cambia alguna variable, entonces entra en una situación de desequilibrio. No van a coincidir la oferta con la demanda de dinero, o no van a coincidir esas tasas de interés con el equilibrio de la economía. Entonces, a corto plazo, va a haber un impacto sobre la tasa de interés, moviendo la economía del equilibrio si es que estaba en equilibrio. Pero cuando la economía vuelve a una situación de equilibrio, entonces la tasa de interés va a corresponder con la tasa de referencia, o sea, se va a igualar con la tasa de referencia. No importa el nivel de M, el nivel de Y, va a igualarse con la tasa de referencia cuando haya vuelto al equilibrio. Entonces, en el modelo de economías abiertas, la tasa de interés siempre tiende a ubicarse en el nivel de la tasa de referencia. ¿Se acuerdan qué era la tasa de referencia? La tasa de referencia era lo que los inversores aceptarían cobrar como mínimo para colocar sus fondos, sus ahorros en el país. Y uno la puede disecar como la suma de la tasa de interés de menor riesgo internacional a la que tenga acceso la gente del país, la tasa de riesgo de default más la tasa de riesgo de devaluación, que solo se usa para cuando el depósito o la inversión esté nominada en moneda local. Si está nominada en dólares, entonces no corre el riesgo de devaluación. Bueno, entonces la tasa de interés va a depender de los inversores. Como se decía en una época, la patria financiera. O sea, mandan los inversores financieros en la formación de las tasas. Lo cual no quiere decir que el Banco Central no tenga cierta posibilidad de mover cosas, pero transitoriamente. La vuelta al equilibrio requiere que haya igualdad de la tasa doméstica con la tasa de referencia. Bueno, después el consumo corriente de las familias, ¿de qué depende? Bueno, va a depender a corto plazo y en equilibrio de los factores que conocemos. Va a depender del nivel de ingreso, básicamente. O sea que cuando aumente el nivel de ingreso en la economía abierta, habrá aumentado el consumo. También podrá aumentar el consumo por C sub 0 y bueno, obviamente también va a aumentar, aunque ahí no lo puse, con los cambios que pueda haber de transferencias y de impuestos, ¿no? Porque depende del ingreso disponible. Ahí tendría que haber puesto ingreso disponible, pero bueno, me faltó la D de dedo. O sea que eso no cambia. El consumo va a depender de los mismos factores. Hay textos donde ponen al consumo corriente de las familias en función de las tasas de interés. Bueno, ahí estaría también complicado, pero no lo vamos a ver. O sea, terminaría también influyendo la tasa de referencia, ¿no? Pero no lo vemos ese caso. El modelo lo vemos simple, así, sin que el consumo dependa de otra cosa que de lo que vimos al principio.
La inversión, acá tenemos un cambio también importante, que es que a corto plazo la inversión se va a mover por los cambios en las expectativas de ganancia que tengan las empresas acerca de los diferentes proyectos de inversión que haya disponibles. Un proyecto de inversión que sea fabricar Coca-Cola, olvídense porque ya está. En todo caso sería la Coto-Cola o la Berizo-Cola, pero ya, claro, no sería lo mismo, casi seguro. Digamos, los proyectos, o sea, el I sub 0 va a ser la demanda de bienes de capital sobre la base de los proyectos de inversión disponibles y va a estar motorizada por el afán de lucro de las empresas, ¿no? Pero eso solo a corto plazo. Porque se acuerdan que la inversión depende también de la tasa de interés, ¿no? Entonces, si esta economía depende, demanda de bienes de capital sobre qué. Bienes de capital es inversión productiva, Pedro. O sea que es demanda de bienes de inversión productiva. O sea, es lo que se llama en cuentas nacionales inversión productiva y lo que nosotros en la parte teórica llamamos inversión productiva o demanda de bienes de capital. ¿Te referías a eso o a otra cosa? Bueno, cualquier cosa decime. Entonces, si bien es cierto que a corto plazo los cambios en las expectativas de ganancia de las empresas va a influir en cambios en la demanda de construcciones, de equipo productivo, también es cierto que en equilibrio no solo va a depender de esto, sino también de la tasa de interés, que a su vez va a ser la tasa de referencia. O sea que lo que cambia acá, una de las cosas que cambia, después vamos a ver que hay más cuestiones con la velocidad de respuesta de los distintos mercados que van a matizar cómo funciona esto. Pero bueno, tenemos también, en economía cerrada teníamos que la inversión depende de I sub 0 y negativamente depende de la tasa de interés. Bueno, acá también, pero hay que aclarar que esa tasa de interés va a ser la de referencia, porque es la que a donde va a tender la tasa doméstica. En la medida que el Banco Central esté, digamos, separando por su política monetaria, esté alejando la tasa de interés doméstica de la de referencia, esto no se va a dar. Pero cuando vuelva la economía al equilibrio, la tasa de interés doméstica va a estar igualada con la de referencia. Con lo cual, la inversión productiva va a depender en equilibrio del I sub 0, pero también de la tasa de referencia. Bueno, ustedes admiten así, están admitiendo a la gente que se incorpora. Bueno, después tenemos de qué depende la entrada de capitales neta de la salida de capitales. EK neta o EKN significa entrada de capitales neta de salida de capitales. Bueno, esto va a depender de la relación que haya entre las tasas de interés domésticas y la de referencia. Si la economía local tiene una tasa de interés doméstica superior a la mínima que los inversores querrían para poner la plata ahí, entonces van a entrar capitales, más que los que salen. Al revés, si la tasa de interés doméstica estuviera por debajo de la tasa mínima que desean los inversores, se van a llevar la plata. O sea, va a haber una salida neta de capitales, o lo que es lo mismo, una entrada de capitales neta menor que cero. Por último, las exportaciones netas van a depender de el tipo de cambio. Tendría que haber puesto tipo de cambio real, pero como ya pusimos
supuesto de que los precios no varían, cualquier cambio del tipo de cambio va a ser real. O sea, va a estar medido con una inflación cero. Con lo cual, los cambios, la variación porcentual que tenga el tipo de cambio nominal va a ser la misma que el tipo de cambio real. Y también va a depender de cómo les vaya a nuestros socios comerciales. Vamos a exportar más o menos, vamos a importar más o menos. Lo de importar porque, bueno, si ellos están en crisis van a vender más barato y entonces van a aumentar las importaciones nuestras. Y lo del tipo de cambio porque es fundamental para regular el mercado, el sector externo, ¿no? Si el tipo de cambio cae, va a haber más importaciones y menos exportaciones. Si el tipo de cambio sube, el tipo de cambio nominal, en este caso real, porque dijimos que había inflación cero, si el tipo de cambio aumenta, entonces va a haber más exportación y menos importación. Y si a nuestros socios comerciales, por ejemplo a Brasil, le va muy bien, eso va a ayudar a que exportemos nosotros más a Brasil y que Brasil exporte menos a la Argentina. Porque si tiene un nivel de demanda interna que creció, seguramente van a poder colocar la mercadería más barata ahí que acá. Más cara ahí que acá, o sea, van a tener más ganancia, pues se ahorran todos los intermediarios, los fletes, los impuestos. Bien, entonces, pero bueno, de lo que puede hacer el gobierno ahí es tocar el tipo de cambio, ¿no? El gobierno no, perdón, el Banco Central. Yo le diría, con este cuadrito no se obsesionen demasiado, esperen a ver cómo lo usamos, cómo usamos las funciones de comportamiento. Igual, ¿alguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. Bueno, acá viene el gran machete de economías abiertas, que es chiquito pero importante. Es la efectividad de las políticas económicas. Todavía no vimos nada, pero esta es la conclusión más importante. Si hay dos regímenes cambiarios extremos, uno del otro, que vamos a tomar en consideración para analizar cómo se comporta la economía con uno y con el otro. Y tenemos dos herramientas de política económica claves, que son la política fiscal y la política monetaria. Bueno, en realidad tendría que agregar actualmente ya la política comercial, ¿no? Este cuadrito desde Trump habría que haberlo ampliado porque, y más con la pandemia, el cierre de las fronteras y todo eso, que se suma a la puja entre Trump y China, y Europa también, hay bastante despelote. O sea, hay un retroceso de la globalización, ¿no? Entonces, antes las políticas comerciales eran mala palabra, o sea, subir los aranceles de importación era mala palabra, si el gobierno lo hacía para aumentar el empleo, ¿no? En una crisis, era sancionado, o sea, recibía represalias. Bueno, actualmente todo eso tiene que ver con la Organización Mundial del Comercio y, como ya les comenté en alguna oportunidad, la Organización Mundial del Comercio está en crisis. Por lo tanto, tendríamos que agregar política comercial con tipo de cambio fijo, pero bueno, quedará para el cuatrimestre que viene. Ya con este cuatrimestre ya tengo bastante con el horizonte insaciable de la educación a distancia. Insaciable, inalcanzable, infinito. Entonces, ¿qué quiere decir el cuadrito este? Quiere decir que la política fiscal, si tenemos un régimen de cambio fijo, la política fiscal va a ser efectiva, pero con flotación limpia va a ser inefectiva. Después,
Con tipo de cambio fijo pasa lo contrario. La política monetaria es inefectiva con tipo de cambio fijo, al revés que la fiscal, y es efectiva con tipo de cambio de flotación limpia. Esa es la principal conclusión de este modelo. Este modelo aparece en los años 60, cuando se había empezado a ver que el modelo keynesiano tradicional tenía agujeros, ya no servía como antes. Entonces esta gente, Mundell por un lado, Fleming por el otro, trabajaron el tema y llegaron a la conclusión de que había que tener conciencia de tomar en cuenta estas combinaciones de políticas y regímenes cambiarios, porque es lo que podía ser una de las causas de la poca efectividad de las políticas económicas en la época. Bueno, esta es entonces la conclusión principal, que a ustedes les conviene recordarlo bien. ¿Alguna pregunta para acá? Ahora después vamos a trabajar demostrando esto. Lo que viene ahora es que vamos a demostrar esto. Les dejo un minuto. A ver qué me escribieron. Entrada de capitales neta, Ivo. Entrada de capitales neta, EKN, quiere decir entrada de capitales netas de salidas de capitales. Entrada de capital es cuando la gente está trayendo plata al país para invertirla financieramente. En este modelo lo principal que se ve es eso. No se trabaja tanto con el sexapil que tenga la economía para la inversión productiva, con capitales extranjeros que vengan a radicarse al país. No, es todo especulación. Entrada de capitales financieros, neta de salida de capitales financieros. Bien. Bueno, ¿hay alguien más que quiere entrar? Vamos a admitirlo. Bien. Sigamos entonces. Acá tenemos lo que sucede con tipo de cambio fijo. Bueno, demasiadas letras, ¿no? Parece una sopa de letras, así a primera vista. Bueno, vamos a ver qué pasa con la política fiscal, o sea, con los cambios en el gasto público y los impuestos. Vamos a ver qué pasa cuando aumenta algunos de esos conceptos, o sea, el consumo corriente del gobierno, la inversión pública, los subsidios y bajan los impuestos. Pero además, esto en el esquema que es macro y por lo tanto no diferencia sutilezas de dónde venga la plata para la demanda de bienes de capital, también va a incluir los cambios en la inversión, en el I sub 0 concretamente, y va a incluir los cambios en las exportaciones netas de importaciones,
todo eso está dentro de A sub 0. O sea, todo lo que esté en A sub 0, como lo hemos visto, va a estar, bueno, como lo hemos visto, y ahora con economía abierta va a incluir a XN, ¿no? Que son las exportaciones netas. Entonces, cualquier cambio, C sub 0, I sub 0, G, gasto del consumo corriente del gobierno, la inversión pública, a las exportaciones netas, bueno, los subsidios, los impuestos, ¿no? Todo va a influir en la misma dirección, porque todo está metido en A sub 0, incluyendo en A sub 0 la política fiscal. Bueno, entonces, si aumenta alguna componente o varias de A sub 0, va a aumentar la demanda agregada. Si aumenta la demanda agregada, va a aumentar el ingreso. Al aumentar el ingreso, aumenta la demanda de dinero. Acá una apreciación importantísima para el modelo, que es que el mercado de dinero tiene una velocidad de reacción que no la tiene el mercado de bienes. O sea, la inversión financiera es muchísimo más, digamos, la conducta de los inversores financieros tiene efectos mucho más rápidamente que la conducta de, por ejemplo, los empresarios en relación con la inversión productiva, ¿eh? O el público en relación al consumo. Eso se ve en la práctica todos los días. Entonces, si cambia el nivel del PBI, bueno, va a afectar rápidamente a la demanda de dinero, lo cual va a hacer que la demanda de dinero de las empresas, de todos, ¿no? Pero ya estamos en el mercado de dinero, quiero decir. Y eso va a hacer que suban las tasas de interés. Y al subir las tasas de interés, si partíamos de una situación de equilibrio, quiere decir que van a entrar capitales, porque si estábamos en equilibrio teníamos la tasa doméstica igualada con la tasa de referencia. Si ahora, porque aumentó el PBI real, me está subiendo las tasas de interés, quiere decir que va a haber un desbalance, me van a entrar capitales que están aprovechando esas mayores tasas. RI es reservas internacionales, pero todavía no lo leí, Tommy. Ahora lo iba a leer. Bueno, entonces, entran capitales. Bien, es común apresurarse, no te preocupes, es muy común. A uno le pasa, ¿no? Que está leyendo algo y a mí me pasa, uno soy yo. Empiezo a leer algo, una cosa más, un trabajo, ¿no? De investigación, qué sé yo, y digo, ¿y por qué está hablando de esto y no dijo tal cosa, no hizo mención a tal cosa? Y aparece en la página siguiente. Bueno, es natural. Entonces, entran capitales y con tipo de cambio fijo. ¿Qué pasa cuando entran los capitales? A ver, jóvenes, ¿qué pasa si entran capitales con tipo de cambio fijo? ¿Dónde impactan? ¿En qué mercado impactan? ¿Qué cosas suceden? Me parece que están leyendo muy poco, por lo menos los que vienen a clase. Tienen que empezar a leer, jóvenes, ¿eh? Si no, les va a salir cualquier cosa los trabajitos que hagan. A ver, Tommy, las tasas de interés. Sí, Tommy, afecta las tasas de interés. ¿Y cómo? ¿Con qué mecanismo? No, el mercado de cambio recién con tipo de cambio flexible, de flotación limpia. ¿Eh? Claro, la entrada de capitales baja las tasas, tiende a bajar las tasas de interés. La cosa es así. La pregunta, Pedro, era
¿Qué pasa? ¿Qué mercado se ve impactado cuando entran capitales con tipo de cambio fijo? Bien, entonces, cuando entran capitales, entran dólares. Si entran dólares, va a haber una presión bajista sobre el dólar, ¿verdad? Porque empieza a abundar más dólares de los que había antes. Entonces, pero el Banco Central quiere mantener el tipo de cambio fijo, por lo tanto, sale a comprar esos dólares para que el dólar no se abarate y no perder competitividad en la economía. Entonces, entran capitales y aumentan al mismo tiempo las reservas internacionales del Banco Central por los dólares que entraron, que compró, y aumenta la base monetaria por lo que el Banco Central, por la suma que el Banco Central gastó en comprar esos dólares. O sea, al mismo tiempo aumenta el stock de dinero local y el stock de reservas internacionales de oro y divisas del Banco Central. Como aumenta la base monetaria, entonces, dado el multiplicador, aumentará la cantidad de dinero. Y si aumenta la cantidad de dinero, en el mercado de dinero aumentó la oferta y caen las tasas de interés. O sea, efectivamente, cuando entran capitales con tipo de cambio fijo, aumenta M y bajan las tasas de interés. Tal cual. ¿Lo vieron esto? ¿Lo entendieron? Lo revemos. Se entendió, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos con el... Allá. Fíjense que yo puse un resaltado amarillo en que aumentó el ingreso. En la secuencia iniciada con el aumento del gasto autónomo, de cualquier componente del gasto autónomo, con tipo de cambio fijo, me aumentó el ingreso y no volvió a bajar. O sea, en la secuencia de impactos, el ingreso no volvió a bajar. Una cosa que ahí no figura es que la economía, todo ese proceso todo ese proceso que se dio después que aumentó a sub cero, se llama el proceso de ajuste. Es el ajuste de la economía hasta volver al equilibrio. Entonces, cuando bajan las tasas de interés, está tendiendo al equilibrio la economía. Pero ¿cuándo llegará al equilibrio? Esto ya lo hablamos. Llegará al equilibrio cuando pase qué cosa. Cuando se iguale la tasa doméstica con la de referencia. Entonces, la secuencia que vimos recién tiene tres partes. Una primera parte que es delta A sub cero, que es la perturbación. Después todo lo que están viendo ahí, desde Y supra D, la demanda agregada, ¿no?, hasta la caída de la tasa de interés, es el ajuste, es el proceso de ajuste. Y lo que falta sería ilustrar el nuevo equilibrio. ¿Cuál es el nuevo equilibrio? Es la igualación de la tasa de interés doméstica con la de referencia en un nivel más bajo. Porque acá digamos, esa entrada de capitales está mostrando que teníamos, digamos, la tasa de referencia no varió, en ningún momento varió. La tasa de referencia depende, en todos los casos, va a depender de lo que los inversores esperen del país, esperen de la economía y las finanzas del país. Entonces, esa percepción a lo largo de toda esta
este primer renglón, digamos, que es el que corresponde a la política fiscal, no aparece en ningún lado, quiere decir que no cambió. Entonces, las tasas de interés bajaron porque habían subido. ¿Ven acá, donde está la flechita ahora del mouse mío? Habían subido. Y gracias a la entrada de capitales y el aumento de la cantidad de dinero, han bajado. Bajaron al nivel que estaban. Este es un modelo muy mecánico, muy cuadrado, digamos. Se puede mejorar, por supuesto. Se puede hacer mucho más sutil, que incorpore más variables, ¿no? Pero bueno, lo tenemos así sencillo. Entonces, bajó la tasa de interés hasta que se igualó con la que había antes de que subieran. Y como partíamos del equilibrio, la tasa de interés que había antes de que subieran era igual a la tasa de referencia. Y cuando ahora está bajando la tasa de interés, va a bajar hasta que se iguale con la tasa de referencia. ¿Entienden? Bien. Acá la idea es que la economía, por comodidad, la hacemos partir de equilibrio, para no hablar de más. Suponemos que partió de una situación de equilibrio y vuelve al equilibrio. El proceso de ajuste termina cuando vuelve al equilibrio. Vuelve la economía que vamos a ver, la economía abierta con el modelo Mundell-Fleming, está en equilibrio cuando las tasas domésticas se igualan con la tasa de referencia. Bueno, vamos a verlo ahora, Pedro, eso que preguntás vos. Bien. Vamos por partes, como Jack el Destripador. Porque es bueno que dediquemos mucho tiempo a este primer ejemplo, porque los va a guiar mejor para los próximos. Bueno, entonces tenemos que tiene que volver a igualarse las tasas con la de referencia para que esté en equilibrio. La tasa de referencia no va a haber variado. ¿Cómo sabemos que no varió? Porque no está en el ejercicio. Así de sencillo. No forma parte de las perturbaciones. Entonces, si no está en el enunciado, es que no cambió. ¿Está bien? Ahora, como el modelo es muy mecánico, fíjense, a un cierto nivel de ingreso va a corresponder un cierto nivel de la demanda agregada. ¿No? La demanda agregada, ¿se acuerdan que sube y baja en función del nivel de ingreso? Perdón, la demanda de dinero sube y baja en función del nivel de ingreso. Por eso el mate, para estar más despierto. Cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda de dinero. Y suponemos que aumenta en una proporción permanente, constante. Entonces, ¿de qué dependía la demanda de dinero del ingreso? Dependía de la letra H, que era la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del ingreso. Por otro lado, tenemos que, bueno, entonces lo que subió el ingreso, subió la demanda de dinero. Y por otro lado tenemos que subió la tasa de interés porque subió la demanda de dinero. Bueno, si la demanda de dinero subió 10 escalones, la tasa de interés subió también, en una proporción dada. No 10 escalones, sino 10 escalones por 1 sobre H, ¿se acuerdan? Bueno, de la expresión de equilibrio de la tasa de interés de equilibrio surgía de una expresión que era igual a 1 sobre H por
A por K, K por Y, perdón, antes dije H y era la K, ¿no? O sea, la demanda, perdón, la demanda de dinero depende del ingreso en función de la letra K. Y la tasa de interés está vinculada con la demanda de dinero por la H. O sea, la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés está dada por la constante H. Y la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso real está relacionado por la constante K. Entonces, la tasa de interés va a depender de 1 sobre H por paréntesis K por Y menos M sobre P. Bueno, de ahí que cuando cambie el ingreso, va a cambiar la tasa de interés en una cierta proporción, 1 sobre H, mediatizada por supuesto por K. O sea que son todos parámetros fijos, ¿no? Entonces cuando viene la marea que sube, y después si baja al mismo nivel, algo, va a estar en el mismo punto. Pero acá el ingreso subió y no bajó. ¿Qué pasó? Pasó que entraron capitales y aumentó la cantidad de dinero. Y ahí ya me cambió el esquema. Hasta recién estábamos analizando la demanda de dinero y ahora vemos que nos cambia la oferta de dinero. Cambió la demanda de dinero, subieron las tasas y eso estimuló a que la gente trajera la plata al país para hacer buenas inversiones financieras, y eso me cambió la oferta de dinero. Bueno, aumentó la cantidad de dinero. Cuando aumenta la cantidad de dinero, me sucede que, a ver, usted fue desconectado. Ah, no sé, hubo una desconexión mía, dice la máquina, y ella misma me volvió a conectar. Bueno, no entiendo. No los conozco bien todavía estos sistemas, a ver por qué pasan esas cosas. Entonces estábamos en que aumentó la cantidad de dinero y eso hizo que bajara la tasa de interés. Bueno, la tasa de interés depende, como les dije recién, en la parte de la demanda de dinero, depende de 1 sobre H por K por Y, pero también depende de menos PM sobre P. Como P está dado, pensamos que los precios no cambian, vemos que los cambios en M van a influir negativamente sobre la tasa de interés, haciendo que baje. Si aumenta M, baja la tasa. ¿En qué proporción baja la tasa? En una proporción 1 sobre H, por el impacto de M, ¿no? Bueno, o sea que esto es todo así muy, muy cuadrado. Y lo más cuadrado de todo es que hubo cambios en el gasto autónomo, pero suponemos, para no complicar la vida ni el análisis, suponemos que el riesgo país quedó igual. O sea que la tasa de referencia quedó igual. Entonces, ¿cuándo para este proceso de entrada de capitales? Cuando la tasa de interés doméstica se iguale con la de referencia. En la medida que haya una brecha entre la tasa de interés doméstica y la de referencia, va a haber o entrada o salida de capitales. Si la doméstica es mayor que la de referencia, va a haber una entrada de capitales. Si es inferior, va a haber una salida de capitales. Si la doméstica es inferior a la de referencia. Entonces, para que haya equilibrio, tienen que estar igualadas las tasas de doméstica con la de referencia. ¿Por qué? Porque si no seguirían entrando o saliendo capitales, o sea, serían factores de desequilibrio, se seguirían modificando M. ¿Se dan cuenta?
Entonces el modelito es así cuadrado. Cuadrado. Más preguntas y aclaraciones por si quedó algún cabo suelto de de este primer caso. Vamos, vamos, que ahora el impacto del almuerzo ya se me está pasando gracias al mate. Bueno, vamos a seguir vas a ver cómo eso se repite. Entonces, ¿qué pasaría con la política monetaria? Y lo vamos a ver muchas veces y lo vamos a ver también en gráficos. Vamos a ver esto en gráficos, antes de pasar a la política monetaria. Bueno, acá tenemos... ¿Qué es esto? Ah, esto no es ISLM. Esperen que busco ISLM. Acá está ISLM. Porque lo tengo también con oferta y demanda agregada. Bueno, entonces lo vemos con ISLM. La situación inicial es esta, Y sub 0. ¿Lo ven? Este punto de acá. Cuando trabajamos con ISLM en economía abierta, tenemos la IS, tenemos la LM y tenemos una línea horizontal, para el caso de perfecta movilidad de capital, que es la que me muestra el nivel de tasa de interés que tiene que haber para que la entrada neta de capitales sea cero. O sea que entran tantos capitales como los que salen. ¿Okay? Acá en el primer gráfico, hecho a manopla por el profe, pobre, que no maneja estos programas de dibujo. Acá el primer fondo gris, el primer rectángulo con su gráfico es lo que vimos recién. Un cambio en el gasto autónomo con tipo de cambio fijo. Entonces, el punto de partida de esto es una situación de equilibrio. E sub 0, que corresponde a Y sub 0 y a una tasa de interés sub 0 que es igual a la de referencia. Ven que acá en el mismo renglón tenemos una tasa de interés sub 2. Ahí es a donde vamos a llegar al final del ajuste. Bueno, se produce entonces un primer impacto que me desplaza la IS, porque es del gasto autónomo. ¿Se acuerdan que a la IS la mueve izquierda y derecha el gasto autónomo? Si aumenta, se va hacia la derecha. Aumenta IS y eso me hace que aumente la tasa de interés. ¿Por qué va a aumentar la tasa de interés? Porque aumentó el gasto autónomo y eso me movió todo. Me arrastró la demanda agregada, ¿no? Actuó el multiplicador keynesiano, me aumentó el nivel de ingreso y al aumentar el nivel de ingreso hay más demanda de dinero. Por lo tanto, sube la tasa de interés a este punto, que es una situación de desequilibrio. ¿Por qué este punto donde se cruza la IS sub 1 con la LM sub 0 es de desequilibrio? Vamos. Tómense un matecito y me responden. Así están más despiertos. ¿Por qué no es una situación de equilibrio? Micaela, porque la tasa de interés doméstica no es igual a la referencia. Bien, Micaela. También Shegin y también Pedro. Perfecto. Y también, bueno, Ivo que se suma y da su aval moral a que no son iguales las tasas. Fenómeno. Las tasas domésticas con la de referencia. Entonces estamos en desequilibrio. La historia no puede terminar acá. No es aquí donde termina la historia. Tiene que contrapasar algo. ¿Qué va a pasar? Segunda pregunta. ¿Qué pasará
Ahí tienen el gráfico a la vista, flor de machete. Aumenta la cantidad de dinero, está entrando capital, entonces va a aumentar aumenta M porque está entrando dinero porque la tasa de interés quedó por encima de la de referencia. Entonces empieza a expandir, ven acá, delta M, entrada de capitales con flechita, delta M. La lluvia de dólares, en efecto, digo. Se me va desplazando M, y a medida que se me desplaza M, a lo largo de la nueva IS, van bajando las tasas de interés a medida que el ingreso sigue aumentando. Y llegamos al equilibrio sub 2, que corresponde a Y sub 2 y a tasa de interés sub 2. Para que haya equilibrio tienen que estar las tres curvitas en el mismo punto. O lo que es lo mismo, tienen que estar sobre el nivel de la tasa de referencia, que es donde no hay ni salidas netas ni entradas netas de capital. Y acá terminó el ajuste. Hemos cumplido con nuestra misión de estimar qué pasaría en una economía abierta con perfecta movilidad de capital, precios dados y una economía pequeña, cuando aumente alguna componente del gasto autónomo o el gobierno haga política fiscal expansiva, que es este caso, ¿no? Un aumento del gasto autónomo. Entonces, con la política fiscal, con tipo de cambio fijo, es efectiva. Hemos demostrado lo que hablamos, el cuadrito este que habíamos visto antes. Vimos esto, esta parte demostramos. Bien. ¿Alguna pregunta? Entonces no solo la política monetaria del Banco Central hace mover el M, una entrada de capital también lo puede hacer. Porque tenemos tipo de cambio fijo con una economía abierta estimada. Entonces el Banco Central está comprando dólares y entregando dinero. Es así. Al entregar dinero está creciendo la cantidad de dinero. Y aumenta por los mismos supuestos que antes, porque al bajar I aumenta la inversión. No. ¿Quién habló acá de la inversión? En este caso, muy buen punto, Ivo, que estás planteando, porque tocaste un punto muy sensible de esto. Acá lo que pasó con la inversión es, en casi todos los casos, nada. Nada. Acá lo que vamos por partes. Vamos por partes. El único caso es en que la inversión, acá lo que nos interesa ver es confrontar qué pasó, qué hay de diferente en la composición de la demanda agregada al final respecto del inicio, ¿no? O sea, yo lo que sostengo es que, salvo en un caso, la inversión quedó igual. No se vio afectada. El único caso en que podría haberse visto afectada la inversión es cuando hubiera aumentado I sub 0 como componente del gasto autónomo. Ahí habría habido una excepción. Pero en todos los demás casos de cambios en el gasto autónomo, el nivel de inversión al final del periodo es el mismo que al principio. Y ahora vamos a ver. Cuando se produjo, supongamos que lo que aumentó sea G, ¿no? El gobierno gastó más plata. Al aumentar el presupuesto público, estimuló la economía y eso hizo que aumentaran las tasas de interés. Ustedes podrán decir, pero eso tiene un efecto negativo sobre la inversión. Claro, lo tiene, pero todo
todo lo que es humano sucede en el tiempo. Depende del tiempo. Existimos en el tiempo. Entonces, en el tiempo que aumentó el presupuesto público y fue aumentando la tasa de interés, que, como dice Ivo, podría haber producido un crowding out. Imagínense, los empresarios vieron, ahora que está aumentando la actividad, está subiendo las tasas de interés. Entonces, ¿qué haremos con nuestra inversión? El tema es que rápidamente, apenas empezaron a aumentar las tasas de interés, empezaron a llover los dólares del mercado financiero y a aumentar la cantidad de dinero. Y por lo tanto eso puso un tope a las tasas de interés. El esquema que acá ustedes están viendo es en realidad una simplificación que hace creer que la tasa de interés llegó tan alto. Lo normal es que no llegue tan alto. Si de pronto los bancos me están pagando más tasa, entonces, ¿entienden? La saco de la bolsa y la meto en el banco. Eso es rápido. Entonces, la voy metiendo en el banco la plata, o la traigo de afuera, ¿no? La traigo de afuera, no de la bolsa, no solo de la bolsa, sino la traigo de afuera y la pongo interés. Eso es rápido también, ¿no? Más si el afuera es una maceta, por ejemplo, es mucho más rápido con el dólar maceta. Entonces, en la realidad del proceso, las tasas no llegan a subir tan alto como parecería por el gráfico. El gráfico es una estilización del proceso, para que se vea bien a dónde va y por qué cae después, ¿por qué se modifica más tarde? Fue aumentando la cantidad de dinero. Y las tasas de interés, que habrán subido un poco, porque si no, no había proceso, no llegaron a afectar la inversión negativamente. Porque los empresarios, todo este proceso de entrada de capitales se hace muy rápido. Entonces no llegó a durar tanto tiempo como para que los empresarios dijeran, bueno, cuando termine esta parte de la obra, no vamos a continuarla. El contrato lo hacemos hasta acá. No tuvieron tiempo de desalentarse por las tasas altas. Aparte que ya tenían los préstamos acordados, etcétera, con una tasa determinada. Y las nuevas inversiones posibles que se estaban estudiando tampoco se desactivan porque haya un movimiento de subida de tasas que rápidamente va siendo aplacado por la entrada de capitales. Por eso, Ivo, no se produce el crowding out. ¿Quién se fue? Melanie. Melanie, ¿qué quieres decir con se fue? Ah, el gráfico se fue. A ver. ¿Se ve? Se ve. Ok. Bueno. Fenómeno. Ay, Melanie no lo ve. Y trata de salir y volver a entrar, Melanie. Aparte sí, lo tenés en el libro, el gráfico, pero igual es bueno que siga las palabras, ¿no, Melanie? Salí y volver a entrar, que te reconectás y seguro que lo ves. Ah, qué cosa las videoconferencias. Bueno, muy bien. Ahora podríamos pasar, ¿les parece?, al caso de tipo de cambio, régimen cambiario fijo
y una política monetaria expansiva, ¿les parece? Podemos abordar esa alternativa, ¿sí? Pasamos entonces al caso de la política monetaria. Acá está, allá, acá lo tenemos. Un aumento de M decidido por el Banco Central bajo un régimen de cambio fijo. Bueno, acá lo que habíamos visto antes es que no va a pasar, no va a aumentar el ingreso. La efectividad o inefectividad se dan en relación con aumentar el ingreso, la producción y el empleo, se dan cuenta, ¿no? O sea, el objetivo expansivo que es expandir la demanda agregada y que haya más producción, más ingresos, más empleo. Bueno, veamos qué pasa. El Banco Central aumenta la cantidad de dinero, como dice acá, esta es la única perturbación. Aumenta o baja la cantidad de dinero. Nosotros estamos con todos los casos, estos dos casos que vimos, estamos viendo, son expansivos. El último no. Pero bueno, el de que aumenta la tasa de referencia no tiene un efecto expansivo. Pero estos dos están usando movimientos del gasto autónomo que hemos visto como que tenían carácter expansivo con la economía cerrada. Y ahora está un poco modificado. Entonces, aumenta M, baja las tasas de interés. Bajan las tasas de interés, salida de capitales. Chau, a volar, vuelan los capitales a mejores horizontes de rentabilidad. Cuando huye el capital, entonces, ¿qué está pasando? El Banco Central está devolviendo los dólares y recibiendo los pesos con los que pagó antes los dólares. O sea, están cayendo las reservas internacionales y está bajando la base monetaria y la oferta monetaria. Cuando cae la oferta monetaria, hay menos medios de pago, por lo tanto aumentan las tasas de interés. Y en el medio, ¿qué pasó con el nivel de PBI real? No se lo menciona. No cambió. Ni subió, ni bajó, ni nada. Se quedó igual. Ni se enteró. El PBI, la producción, ni se enteró. Ni el empleo, nada. No pasó one. Bueno. Veámoslo en gráfico. Perdón. Por supuesto, ahí partíamos de equilibrio, bajaron las tasas de interés y al final suben las tasas de interés para volver a nivel de referencia. ¿Sí? De la tasa de referencia. Bueno, acá tenemos el gráfico de abajo. ¿Ok? La IS, fíjense, ni se mosqueó. Lo único que se movió fue el LM. Primero se desplazó hacia la derecha y al final se desplaza hacia la izquierda, volviendo al punto de partida. Aumentó M, se desplazó la LM a la derecha. Eso me produjo una caída de las tasas de interés. Eso produjo una salida de capitales y por lo tanto una disminución de la cantidad de dinero. Bueno, el triangulito de abajo es una disminución. Debería estar el pinche para abajo, la punta para abajo, pero bueno, quedó de cualquier manera. La salida de capitales hace que vuelva a caer la cantidad de dinero y por lo tanto vuelvan a subir las tasas de interés hasta el nivel I sub 2, que es el de la tasa de referencia. Y Y sub 0 sigue existiendo. Y sub 0 todo el tiempo estuvo en Y sub 0. Acá, el efecto no deseado de la gráfica, que estiliza el movimiento, es que da la impresión de que bajó el nivel de actividad en algún momento. Y no bajó nada. No llegó. Este cambio en las tasas de interés se hizo tan rápido que no llegó a impactar en absoluto en nada de que tenga que ver con el mercado de bienes. O sea, no llegó a afectar a la inversión. Una inversión necesita entre
6, 8 meses y 1 año y medio para ejecutarse. ¿Me entienden? Entre que se le ocurre a los empresarios y qué sé yo, necesita tiempo. Y estos movimientos se dan muy rápido. Bueno, ¿cómo lo ven este segundo caso? El gráfico es muy fácil, así que se lo pueden acordar de memoria y me focalizo en la secuencia de impactos. Acá, en el renglón del medio, donde se ve que la política monetaria con tipo de cambio fijo resulta inefectiva para mover al nivel de ingreso que quedó en cero. Ahí. ¿Les parece claro esto? Bueno, en el primer caso que vimos de una política fiscal que incluía el caso de la política... todo menos lo de Y. Todo menos lo de Y. Es muy sencillo, Pedro. Si Y no estaba en el enunciado, o sea, en este caso sería en la perturbación, no estaba en la perturbación, y tampoco se movió Y en la secuencia de impactos, es que Y no varió. Quedó siempre en su lugar. O sea, los cambios en la tasa de interés no afectaron el nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque se hace muy rápido para que afecten. Los cambios en la tasa fueron muy rápidos, tanto de ida como de vuelta, de baja como de suba, fueron muy rápidos como para afectar la inversión. Entonces no llegó a afectar ni la demanda agregada ni el ingreso. Los triangulitos cuando tienen un signo menos adelante quiere decir que cae, caída, porque no supe encontrar un triangulito invertido. ¿Se entiende, Emi? Lo primero que pasó es que... Mirá, te muestro, Emi. Aumentó la cantidad de dinero, menos triangulito que sube, quiere decir que cayó, porque yo tenía cómo hacer el triangulito con la computadora. Entonces puse menos suba, como que es un signo de que bajó. Claro, tal cual, tal cual. Menos triangulito es lo mismo que un triangulito para abajo. Es una baja, es una baja. Esto empieza con una baja de las tasas de interés producto de que aumentó M. Esto produce una salida de capitales y esa salida de capitales se lleva a los dólares y por lo tanto devuelve los pesos, cae la oferta monetaria y ahora sube la tasa de interés que había bajado. Y el nivel de ingreso en ningún momento se vio que varíe. Claro, con el signo adelante es variación negativa. Eso lo habíamos visto acá arriba, donde la tasa de interés había subido con la política fiscal y los cambios en el gasto autónomo, y luego la tasa de interés bajó, cosa que está denotada por un signo menos adelante del triangulito. No, los capitales no regresan, simplemente dejan de salir. Deja de haber una salida neta de capitales. Los que se fueron, se fueron. Porque se fueron es que subió la tasa. Pero la tasa subió hasta el nivel de la de referencia. Entonces, como la tasa subió al nivel de referencia y no por encima de la de referencia, había quedado por abajo. Quedó por abajo y fue subiendo otra vez hasta el nivel de referencia a medida que se achicaba la cantidad de dinero.
Al llegar a la referencia cesa la salida de capitales, pero no produce entrada. Simplemente está en equilibrio. Hay una entrada de capitales neta, 0. Y si entran otros, al mismo tiempo están saliendo algunos. Emi dice, ¿siempre van a subir como máximo hasta la tasa de referencia? Bueno, lo de siempre está condicionado con las particularidades de cada caso, Emi. Pero lo que es seguro es que cuando la tasa de interés que se había alejado de la de referencia vuelve a igualarse con la de referencia, desaparecen los motivos para que para que no haya equilibrio. O sea, ya está en equilibrio. Volvió al equilibrio la economía. O sea, se ajustó el desajuste producido por la perturbación inicial, que en un primer caso fue un aumento del gasto autónomo y en este segundo caso fue un aumento de la cantidad de dinero. O sea que en general, las tasas de interés en el proceso de ajuste van a ir corrigiéndose hasta, sea que vengan de arriba o vengan de abajo, se van a terminar igualando con la tasa de referencia. Y al igualarse, cesa el proceso de ajuste, cesan los cambios. Ahí la economía ya está otra vez en equilibrio. ¿Lo ven? ¿Puedo seguir, jóvenes? Bien. Bueno, el último caso es el aumento de la tasa de referencia. La tasa de referencia aumenta porque aumente la tasa en Estados Unidos, como se esperaba que pase a fines de 2017 y después se vino abajo de nuevo. En el medio vino el sacudón con ese temor, fugaron capitales, etcétera, ¿no? Se armó el gran despelote, les hubo que pedirle plata al FMI y al final después la tasa internacional bajó. Pero claro, en el medio había aumentado la tasa de referencia. Y eso lo quebró al proceso económico del gobierno anterior. Bueno, entonces, la tasa de referencia puede aumentar porque aumentó la tasa internacional o porque aumenta el riesgo país. Basta de mate. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la tasa de referencia? Lo primero que pasa es que los inversores se llevan la plata, ¿no? Si desconfían de que o no le van a devolver el dinero, o si tenían inversiones en pesos, si va a haber una devaluación, ¿no? Claro, si no le van a devolver la plata es el riesgo que aumenta el riesgo de default. Todo subjetivo, ¿no? Subjetivo en función de cómo va cambiando la realidad, uno va haciéndose la composición del lugar, de para dónde va esto y qué me puede pasar. Entonces, digamos, si la veo venir, que no van a tener plata para devolverme, no van a tener los dólares para devolverme, me agarro mis dólares y me los llevo lo antes que pueda, ¿no? Entonces se produce una salida de capitales. La salida de capitales con tipo de cambio fijo, bueno, el Banco Central, para que el dólar no suba, vende dólares. Como hizo el Banco Central de la época de Macri, salió a vender dólares y vender dólares y vender dólares. Le bajaron mucho las reservas, ¿no? Entonces caen las reservas internacionales de oro y divisas del Banco Central. Al mismo tiempo, como la gente recompra sus dólares con pesos, se va achicando la base monetaria, porque esos pesos vuelven a entrar al Banco Central y ustedes saben que el Banco Central es como una caja, es como si se incinerara la plata que entra al Banco Central. Eso hace que, dado el multiplicador bancario,
o multiplicador de la base monetaria, caiga la suma de medios de pago disponible para la población, para las empresas y los particulares. Como cae M, sube la tasa de interés. Y esta suba de la tasa de interés se dio porque aumentó la tasa de referencia. Atente. Aumentó la tasa de referencia, pasó esto, y subió la tasa doméstica. Al subir la tasa doméstica y estabilizarse con una tasa de referencia más alta, en un nivel más alto que el anterior, pasa el tiempo suficiente para que caiga la inversión. Cae la inversión, cae el consumo también, porque las cuotas son impagables, porque tienen una componente de tasa de interés enorme, entonces la gente ya se ve desalentada a cambiar la heladera, ¿no? Entonces, chao. Baja la inversión, ven, menos delta I mayúscula de imprenta, y latina, ¿no? Menos consumo, y menos, por lo tanto, bajó la inversión, baja el consumo, hay menos demanda agregada. Por lo tanto, baja el nivel de producción, empleo. ¿Qué me decís, Pedro? Inversión local, ¿no? La inversión productiva, sí, la inversión productiva, no la financiera, sino la productiva del país que se está analizando. Bueno, acá tengo que hacer una salvedad. Cuando ven que acá dice que cae el consumo, el consumo en realidad va a caer, de acuerdo con las definiciones de las funciones que están arriba, el consumo va a caer cuando caiga el ingreso. Pero acá hay una concesión a la realidad. Cuando suben las tasas de interés, el consumo cae también. Aunque nosotros no lo hemos puesto muy acá. Acá lo pusimos nada más que en función de C sub 0 y del ingreso. Esto me vino de arrastre de cuando estaba trabajando también con las tasas de interés. Tendría que modificarlo, pero igual tómenlo como una concesión a la realidad. Cuando suben las tasas no solamente baja la inversión productiva de las empresas, sino que también baja el consumo. Bueno, o sea que cuando aumenta la tasa de referencia, cae los ingresos reales, cae la producción, cae el empleo. Acá tendríamos retratado, en el primer caso, política fiscal expansiva con tipo de cambio fijo, tenemos retratado el esquema de la convertibilidad con cavallo y sin cavallo. O sea, para impulsar el empleo, que en realidad iba cayendo, no era para impulsarlo porque estaba frenando el desempleo, era para que para que caiga menos, se bajaron los impuestos mucho, lo que dio lugar a déficits fiscales bastante grandes, crónicos, y también al correspondiente endeudamiento. Endeudamiento que se prefirió externo e interno, pero fundamentalmente externo, y entonces entraban lo suficiente, gracias al endeudamiento estatal, entraban los dólares que iban a necesitar las empresas y los bancos para devolver la plata que también habían pedido prestada. A través de emisiones inmensas de obligaciones negociables con el exterior, tanto los bancos como otras empresas no financieras se recontraendeudaron en la convertibilidad. O sea, había parado la inflación, la Argentina era un país, había resurgido como el ave fénix de la hiperinflación, con un periodo largo de inflación cero. Entonces llovían los dólares porque los extranjeros y los argentinos que tenían plata afuera la trajeron para hacer ganancia con tasas de interés que eran reales en dólares. No había inflación, por lo tanto eran reales también en pesos.
el dólar estaba clavado, eran reales en dólares. Y no eran tan malas tasas. Bueno, el hecho es que eso es el esquema de una política fiscal expansiva por la vía de bajar los impuestos que encaró Cavallo. Y que terminó en una explosión de deuda impagable. Y con un nivel de desempleo que por primera vez a mitad de camino, en el 95, superó los 2 dígitos. Llegamos al 10% de desempleo a mediados de la convertibilidad. Todo esto porque, bueno, ya acá lo que influyó fue la pérdida de competitividad de la economía, porque el dólar se mantuvo quieto mientras que el mundo avanzaba y más rápido en la productividad que nosotros. Y aparte entró China, como ya lo hablamos, con sus precios bajísimos en dólares para las manufacturas. Bueno, fue un impacto terrible para la manufactura nuestra y de todo el mundo, China, ¿no? Que se sumó al efecto de la productividad, que no subió tanto, aunque subió, pero no subió lo necesario para poder vivir sin devaluar durante 10 años, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, aumentaba el desempleo. Aunque el consumo iba bien, el consumo funcionaba, por la entrada teníamos un dólar barato, entonces podíamos viajar y todas esas cosas. El consumo, especialmente de importados, había aumentado mucho. Bueno, con respecto al aumento de la tasa de referencia, tenemos el fin de la convertibilidad, o sea, el 2001. En el 2001, yo me acuerdo, estaba en la oficina de lo que entonces llamaba Comisión Nacional de Comunicaciones, y teníamos la radio prendida, y la radio, la principal noticia, como ahora es el coronavirus con el número de infectados y de muertos, en ese momento era el riesgo país. ¿A cuánto había llegado con De la Rúa el riesgo país? Prácticamente cada media hora o cada 15 minutos, se había subido mucho. Era una cosa así, ¿no? El pulso de la decadencia de la confiabilidad en la Argentina financiera se medía con la suba minuto a minuto del riesgo país. Bueno, esto se daba, el riesgo país aumenta porque aumenta, no sé si lo hemos visto esto con más detalle, me parece que hay una parte que no vimos de riesgo país, que el yield, sí, nosotros habíamos hablado de yield, o sea, los yields empiezan a aumentar porque el valor del mercado de los títulos baja. Entonces, ¿por qué baja el valor de los títulos? Porque están vendiendo, se están yendo. Entonces, venta, como pasó con las LEVAC en el 2017 y principio de 2018. Hubo una venta fuerte de LEVAC, las tasas implícitas de las LEVAC aumentaron un montón en el mercado secundario, en la bolsa. Entonces, claro, estaba aumentando el riesgo país, que se mide por los yields, por la rentabilidad implícita que se obtiene como cociente entre lo que paga de renta, lo que promete por lo menos pagar de renta, en el numerador, y en el denominador el valor de mercado del título. Y esto pasa porque está huyendo la gente, ¿no? Sí, bajó un poquito, porque se reabrió la conversación con los acreedores. Y entonces, si hay un acuerdo con los acreedores, bueno, los títulos seguirían aumentando un poquito más quizás. O ya aumentó todo, eso lo dirá el mercado. Bien. Entonces, cuando fue que estaba De la Rúa y se veía que la Argentina entraba en default porque Estados Unidos no quería que el FMI le preste más plata a la Argentina, entonces se produjo la fuga de capitales, que es lo que se mide como el aumento de la tasa de referencia por el riesgo país, y eso hizo que bajaran las reservas internacionales, bajaron 10.000 millones, teníamos
En el Banco Central teníamos, en tiempo de Cavallo, teníamos 30.000 millones de dólares. Cuando entró Cavallo al gobierno nuevamente como ministro, esta vez desde la Rúa, no de Menem, y en 6 meses se perdieron 10.000 millones de dólares de las reservas internacionales. Al mismo tiempo bajó la base monetaria, bajó la cantidad de dinero, aumentaron las tasas de interés acompañando los yields, que también el yield es una tasa de interés. Y pasó lo que tenía que pasar, un parate fenomenal, desempleo, etcétera. Llegó en el 2002, después del 2001, creo que llegó a un 25% en alguna de las mediciones, el desempleo, la tasa de desempleo en la Argentina. Bien. Lo que vamos a ver ahora... no vimos el gráfico de esto, me parece. No lo tengo acá, no lo puse el gráfico. Bueno, el gráfico acá en el aumento de la tasa de referencia con tipo de cambio fijo, el gráfico es una fuga de capitales que lo que hace es bajar la cantidad de dinero, por lo tanto se contrae la LM, aumentando la tasa de interés porque la IS se queda fija, y luego con el tiempo la IS retrocede también. Porque estabilizándose esa situación va reduciéndose la inversión y por lo tanto el nivel de ingreso. Hasta que se iguala la tasa de interés, se iguala con la de referencia. Bueno, esto con tipo de cambio fijo, el aumento de la tasa de referencia, tiene claramente este resultado. Cuando no es tan claro el resultado, es cuando lo vemos con tipo de cambio flexible con flotación limpia. Por eso es que yo prefiero este caso no tomarlo en los exámenes. O sea, ¿qué pasa cuando aumenta el riesgo país o la tasa foránea con flotación limpia? Porque vamos a verlo, yo se los muestro. Aumenta la tasa de referencia, fuga de capitales, y con flotación limpia, ¿qué pasa? Aumenta el dólar, si hay fuga de capitales, porque directamente impacta en el mercado cambiario, la salida de capitales, ¿no? Los privados, el Banco Central no se mete para no perder reservas, y por lo tanto aumenta el dólar y aumentan las exportaciones netas. Esto hace que suba la demanda agregada y el ingreso. Luego, si sube el ingreso, va a aumentar la demanda de dinero y van a aumentar las tasas hasta que se igualen con la tasa de referencia. Entonces, acá es bastante incierto que no operen. Aparentemente, el resultado neto sería que sube el ingreso. Pero en verdad cuando aumenta la tasa de referencia, este modelo les dije que era cuadrado, con muy pocas variables. En realidad cuando aumenta la tasa de referencia, puede ser que aumenten las exportaciones y que netas, principalmente porque va a caer la importación casi seguro, porque estamos en una situación de crisis. O sea, cuando el capital fuga, lo que pasa es que hay desconfianza en el país. Entonces, indudablemente, la inversión se va a ver afectada también, rápidamente. Si están fugando plata del mercado financiero, también van a tratar de proteger sus ahorros las empresas o los particulares, no discontinuando lo que es una exposición al riesgo argentino. Si están construyendo una casa para alquilar, van a decir, no sé si seguimos ahora, o mejor esperamos un poco y ponemos la plata, la ponemos en dólares, por ejemplo, ¿no? O la ponemos a interés y subieron mucho las tasas. Entonces, digamos, es un caso por demás confuso respecto del sentido común y de la realidad de los casos donde esto se da.
Por eso es que prefiero, yo se los dejo explícito, pero no lo desarrollo, porque es un juego totalmente contrafáctico. L es demanda de dinero, Tommy, demanda de dinero, viene de liquidez, liquidity. Bien. Entonces vamos a desechar este último caso, que es el de qué pasa con flotación limpia cuando aumenta la tasa de referencia, porque es muy poco realista. Y, digamos, sería nada más que para ejercitar mecánicamente de memoria el modelo, pero es muy contra el sentido común y la experiencia mínima que tiene uno, aunque sea joven. Bueno, entonces, acá ese no lo desarrollamos. Entonces empecemos. Política fiscal expansiva con flotación limpia. ¿Qué va a pasar? Lo que nos decía el machete es que no iba a pasar nada. Entonces, nada con el ingreso, ¿no? No va a ser efectivo para mover el ingreso del empleo. Entonces tenemos, se nos hicieron las menos 10. Bueno, vamos a pegar una mirada rápida a esto y con eso terminamos la clase de hoy. Tenemos la política fiscal expansiva, por supuesto que vamos a seguir con estos temas. Tenemos la política fiscal expansiva que nos aumenta la demanda agregada. Aumentó la demanda agregada, aumenta el ingreso, porque suponemos siempre que es desempleo. Aumenta la demanda de dinero, porque aumentó el ingreso. Aumentan las tasas de interés, entran capitales. Entran capitales, van directo al mercado cambiario, abunda el dólar, baja el dólar. Bajó el dólar, bajan las exportaciones netas, porque bajan las exportaciones y aumentan las importaciones con un dólar barato. Eso hace, por el sector externo, ese retroceso del sector externo, cae la demanda agregada. Cae el ingreso, cae la demanda de dinero, cae la tasa de interés, hasta que se iguala nuevamente con la tasa de referencia. Conclusión, el ingreso no varió con tipo de cambio flexible de flotación limpia, si aumenta el gasto autónomo o si hay una política fiscal expansiva. Gráfico. En el gráfico se ve que se desplazó IS, aumentaron las tasas de interés y luego ese aumento de las tasas de interés produjo una entrada de capitales que hizo que cayera el cambio y entonces afectó las exportaciones netas. Como afecta a las exportaciones netas, se vuelve a contraer la IS y vuelve al punto de partida. El nivel de ingreso inicial es el mismo que Y2, el final. Bueno, por último vemos qué pasa con una expansión monetaria. Con tipo de cambio flexible va a ser efectiva. Aumenta la cantidad de dinero, caen las tasas de interés y al caer las tasas de interés produce una fuga de capitales. Esa fuga de capitales, el producto de una decisión de la banca, ¿no? Del Banco Central, quiero decir. Esa fuga de capitales impulsa para arriba el dólar y las exportaciones netas y la demanda agregada y el ingreso. Al aumentar el ingreso aumenta la demanda de dinero y eso hace que suba la tasa de interés. ¿Hasta dónde va a subir la tasa de interés? Hasta que se iguale con la tasa de referencia. Y ahí terminó el ajuste. Gráficamente, es el segundo gráfico de acá, tenemos que el movimiento inicial se desplazó el EM porque aumentó la cantidad de dinero. Eso hizo que bajara la tasa de interés y al bajar la tasa de interés hubo una fuga de capitales que aumentó el dólar y eso disparó las exportaciones netas que mueven, porque son gasto autónomo, mueven a la IS. Desplazan expansivamente a la IS hasta que se vuelven a cruzar las tres curvitas. La de la tasa de referencia con la LM y la IS. Y en este punto, Y1 se terminó el ajuste con una tasa de interés igual a la de referencia.
Y colorín colorado, vimos que hemos demostrado que la política monetaria con tipo de cambio flexible es efectiva para mover el ingreso real y atacar el desempleo. Lo cual había entrado en cuestión por cómo le iba de mal a los gobiernos que hacían políticas keynesianas expansivas para atacar el desempleo y lo único que conseguían era disparar la inflación. Y no tenían efecto. Entonces con esto se encuadra un poco mejor la cosa. Y de hecho es el modelo relevante para la política económica en tiempos contemporáneos. Con la única excepción de que esto con perfecta movilidad de capitales con una globalización perfecta. Y está cada vez más enrarecido el proceso de globalización. Hubo retrocesos importantes. Y pinta que va a haber mayores en el futuro. Con lo cual este modelo perdería un poco de validez y habría que razonarlo con el caso no de perfecta movilidad del capital, sino de una escasa movilidad de capital. ¿Qué cosa, Ivo? ¿Qué cosa no entendiste? ¿Por qué no funcionaría en Argentina? Porque si no tenés perfecta movilidad de capital, los resultados no van a ser estos. Para desarrollar eso, tendríamos que ver este mismo modelo, cómo funciona con una escasa movilidad de capital y no está en el programa, no lo tengo en el libro, lo tengo que desarrollar, no tenemos la bibliografía para eso. Hemos visto economía cerrada y hemos visto economía abierta con perfecta movilidad de capital. Nos falta un caso intermedio. Ponemos macro 2. Bueno, te puedo recomendar libros donde está eso. Bueno. Bueno, jóvenes, siendo las 16:55, hoy fue una clase un poco larga, ¿no? Bueno, esperen con ansiedad mañana lo que les toca trabajo práctico. Y el trabajo práctico lo voy a repartir por número de registro. Así varios van a tener el mismo trabajo práctico, pero bueno, como es justamente un desarrollo personal, es muy fácil verificar si está compartida la cosa, ¿no? Así que sean individualistas y apuesten a su propio criterio, que les va a ir mejor. Es mucho más lindo, más productivo un trabajo pobre pero propio que más desarrollado pero ajeno, ¿no? Del punto de vista mío, por lo menos es así. Así que bueno, jóvenes, si no hay más nada para tratar, nos vemos el miércoles y por mail mañana. Buenas tardes. De nada, Clara. De nada, Micaela. De nada, Ivo. Hasta prontito. Chau, Chifín. En meeting. Chau, Luna. Nos vemos.